¿Los Nefilim son acaso ellos los primeros demonios? Misterios bíblicos sobre los vigilantes, Nefilim y los potenciales orígenes de los demonios. Uno de los más misteriosos y debatidos capítulos de las Escrituras es Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 8, donde se habla de los hijos de Dios, que vieron a las hijas del hombre que eran hermosas y las tomaron como esposas. Y lo siguiente que vemos es que había una gran maldad en la tierra. También había hombres poderosos en la tierra, así como gigantes en aquellos días. Y los hijos de Dios se acercaron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos hombres poderosos eran hombres antiguos, hombres de renombre. Y luego, por supuesto, vemos el diluvio. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? ¿Son simplemente seres humanos de la línea de Set o son seres sobrenaturales que se rebelaron contra Dios y comenzaron a unirse con la raza humana, produciendo así una humanidad híbrida? Quiero presentarles 9 cosas respecto a los Nefilim, estos gigantes, criaturas misteriosas mencionadas en la Biblia. Primero que nada, el mismo término hijos de Dios utilizado en Génesis 6 es también mencionado en Job 1:6 y en Job 2:1 para describir seres celestiales. Entonces, una de las mejores maneras de comprender la Biblia es dejar que la Biblia explique a la Biblia. Cuando encuentras un versículo en la Biblia, encuentras una palabra en la Biblia, lo que haces es rastrear dónde se menciona esa misma palabra en otras porciones de las Escrituras, y eso te ayudará a comprender el significado de esa palabra. Entonces, si en Génesis 6 las palabras hijos de Dios son utilizadas, entonces si la misma palabra es utilizada nuevamente en Job para describir el consejo de Dios, donde el Dios Todopoderoso está rodeado por seres celestiales, quienes forman su consejo, como se describe en el Salmo 82. Y estos seres menores son a veces llamados hijos de Dios. Salmos 89, versículos 5 a 8 tiene este concepto. En Job 1 y 2, cuando Dios reúne su consejo, los hijos de Dios están presentes ahí. Y esto no se refiere a seres humanos, se refiere a espíritus sobrenaturales, seres de Dios. Esta idea del consejo de Dios era una visión muy estandarizada en el Medio Oriente. Esto nos dice directamente que los hijos de Dios en Génesis 6 no pueden ser seres humanos del linaje de Set. La segunda cosa es, el contexto de Génesis 6 sugiere que los Nefilim nacieron de espíritus y humanos. ¿Por qué son los Nefilim mencionados en el mismo pasaje en el que se menciona el matrimonio entre los hijos de Dios y las hijas del hombre? En Génesis 6, no es claro cómo estos hombres poderosos de renombre llegaron a aparecer si eran otra cosa que el producto del matrimonio entre seres espirituales y humanos. La trama sugiere que los Nefilim sean el producto de los matrimonios entre los hijos de Dios y las mujeres humanas. Además, esto es como los judíos antiguos, que podían leer hebreo mucho mejor que cualquier erudito de hoy, comprendían esa porción de la Escritura. Tercero, los textos judíos antiguos recuentan ángeles teniendo hijos con mujeres humanas corrompiendo la tierra. Estos no son textos bíblicos, no son parte del canon judío ni cristiano, pero estos textos resaltan una historia similar que la mencionada en Génesis. Por ejemplo, la historia en el primer Enoc, la historia de ángeles teniendo sexo con mujeres en los capítulos 6 a 16. Por ejemplo, en el capítulo 6 habían ángeles o vigilantes que tenían lujuria por mujeres y hicieron su plan. En el capítulo 7, los ángeles llevan adelante su plan, el que devasta la tierra. En el capítulo 9 del primer Enoc, los ángeles le enseñan a la humanidad guerra, seducción y magia. En el capítulo 9, los líderes no caídos, los ángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel, observaron la maldad en la tierra y la informaron a Dios. Capítulo 10. Dios declara juicio contra los ángeles caídos y contra sus descendientes gigantes. Y luego en los capítulos 11 a 16,
Enoc actúa como un mensajero entre los ángeles no caídos y los vigilantes caídos, quienes estaban esperando perdón de Dios. Y Enoc declara que Dios tiene un juicio que no va a cambiar contra los vigilantes caídos. En el capítulo 17 a 36, vemos que a Enoc se le da un tour de los lugares en los cuales los ángeles caídos y humanos malignos están encarcelados. Comprensiblemente, esto no está inspirado, lo cual quiere decir probablemente muchas de estas cosas son especulaciones. Además, este libro ni siquiera fue escrito por Enoc. Pero quiero que veas la visión que la gente judía tenía durante esa literatura del segundo templo que realmente se conecta con Génesis 6, que estos eran espíritus demoníacos, espíritus caídos, que cohabitaban con mujeres para producir gigantes. Vemos también una historia similar en el libro de Jubileo, capítulo 5. Muy cercanamente se relaciona con el primer Enoc. Esto también se menciona en la historia de los rollos del Mar Muerto, donde Lamec está preocupado porque su esposa quedó embarazada de los vigilantes, o en los documentos de Damasco de los rollos del Mar Muerto que mencionan brevemente la caída de los vigilantes desde los cielos y el tamaño gigantesco de sus hijos. La historia de Helio sobre los gigantes también menciona una historia muy similar. El historiador judío Josefo también menciona una historia muy similar. Seres espirituales que se aparean con mujeres humanas, produciendo seres gigantes como descendencia. Ahora, lo cuarto que quiero resaltar es que la Biblia nunca descarta las capacidades sexuales de los seres espirituales. La primera objeción a la interpretación tradicional de Génesis capítulo 6 es que Jesús nos enseña que los ángeles no se casan. Si bien Jesús implica que los ángeles no se casan o tienen relaciones sexuales, nota que Jesús solo habla de los ángeles en el cielo y no de los ángeles caídos. Ahora, en Mateo capítulo 22, versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Jesús no dice nada sobre las capacidades sexuales de los ángeles, dejando abierta la posibilidad de que ellos son capaces de tener relaciones sexuales, pero se retienen de eso en el cielo. Asimismo, las historias de Sodoma y Gomorra implican que los ángeles tienen esas capacidades sexuales. Al menos eran percibidos por los sodomitas como seres que podían violar. En Génesis 19:5. Sabiendo que los espíritus demoníacos muchas veces son aquellos que alimentan a los humanos con lujuria y también que empujan a una persona a abusar sexualmente de otra, y a veces aparecen como incubos o sucubos. Eso nos dice que los ángeles caídos impíos podrían tener capacidades sexuales. Lo quinto que quiero compartir es que los espíritus rebeldes están generalmente enfocados a corromper humanos al crear híbridos. Ahora, esto parece como seres espirituales que cohabitan con humanos. Pareciera que esto no pasó una sola vez en la historia, sino algo que se repitió a lo largo de los tiempos. ¿Por qué? Porque este versículo dice que cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas del hombre, la idea aquí es que en cualquier momento en el cual los hijos de Dios vinieran a las hijas de los hombres, entonces vemos que estos gigantes originales son los Nefilim del Génesis 6. Pareciera que el diablo se adelantó para infiltrar Canaán con gigantes para corromper la línea de sangre humana y evitar que viniera el Mesías. Dios prometió en Génesis 3 que habría una semilla de una mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Ahora sabemos que esta mujer no tiene una semilla, por lo que esto nos dice de inmediato que esta semilla será sobrenatural. Será un nacimiento virginal y cambiará la trayectoria del mundo espiritual. Satanás, probablemente no queriendo que esto suceda, comenzó a corromper la línea de sangre humana. Entonces vemos que después de la eliminación de los gigantes, Dios promete que no habrán más diluvios, pero los gigantes todavía estaban ahí y Dios tenía otra solución para eliminarlos. Por ejemplo, si avanzas, verás que habían gigantes en la tierra prometida,
los amoritas, los emim, los zusim, los refaim, los gigantes de Gat, o por ejemplo en Números 13:33 vemos gigantes descendientes de Enoc que vinieron de los gigantes y que nosotros éramos como saltamontes a su lado, entonces estábamos a su lado. En Josué 11:21 y 22 dice: y en aquel tiempo Josué vino y destruyó a todos los anaseos de los montes, a Hebrón, a Debir y a Anab, y a todos los montes de Judá y a todos los montes de Israel. Josué los destruyó con sus ciudades. Ninguno quedó de los anaseos en la tierra de los hijos de Israel, solo quedaron algunos en Gaza, en Gat y en Ashdod. Esto nos dice que Josué va ahí y continúa a hacer la obra que Dios hizo durante la inundación, quitando a los gigantes. Ahora, durante la inundación hubo un castigo sobre toda la raza humana que era maligna frente a Dios, pero Josué continúa exterminando a estos gigantes. Ahora, en Amos capítulos 2, versículos 9 y 10, dice: sí, soy yo quien destruyó a los amoritas antes de ellos. Así que Dios está hablando sobre ese tiempo. Y Josué luego caminó a la tierra prometida y los exterminó. Déjame notar cómo Dios describe a estos gigantes ya en la tierra prometida. Él dice: pero yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y era fuerte como los robles, y destruí su fruto sobre arriba y sus raíces debajo. También yo os hice salir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que poseyeseis la tierra del amorreo. Quiero que notes cómo Dios describe la altura del cedro. Es un árbol bastante grande y la fuerza es como la del roble. Esto es increíble, es algo sobrehumano. Son como híbridos humanos. Y durante el diluvio y durante la matanza de las naciones en la tierra prometida, no fue solamente un baño de sangre, sino que también se trató de quitar la población de gigantes de la raza humana. Si vas un poco más adelante, ves otros gigantes como Amim en Deuteronomio capítulo 2, Susim en Deuteronomio capítulo 2, Efraín en Deuteronomio capítulo 3. También vemos que Bashán era el lugar donde estos gigantes vivían, de acuerdo al Deuteronomio capítulo 3. El resto de Gilead y todo Bashán y el reino de Gog, todo esto se lo dio a las tribus de Manesa, y luego dice que Bashán es donde los gigantes vivían. Probablemente recuerdes la historia de David matando a un gigante que venía de otro lugar llamado Gat y tenía otros hermanos. Estos no eran simplemente gente más grande, parece que eran resultado de la descendencia de esta impía unión entre seres espirituales y humanidad. La sexta cosa que quiero resaltar es que los seres espirituales se les había dado conocimiento prohibido para convencer a las mujeres al matrimonio. Entonces te preguntarás, ¿cómo estos humanos simplemente se atraen a estos seres espirituales? ¿Qué se les prometió? Ahora, de acuerdo a la narrativa de Enoc, los vigilantes se volvieron atraídos con mujeres humanas y decidieron tomar algunas de ellas como esposas. Le enseñaron a la humanidad varias cosas que no se conocían antes, formas de conocimiento, por ejemplo, fabricar armas, cosméticos y otras artes que llevaron a una creciente maldad y pecado en la tierra. El libro de Enoc describe a los vigilantes enseñándole a la humanidad brujería, astrología y otros conocimientos. La descendencia de estas uniones eran Nefilim, como mencionamos, descritos como gigantes u hombres poderosos que contribuyeron a la corrupción y violencia que llenó la tierra. Ahora, esta idea de vigilantes enseñando conocimiento prohibido es de hecho el tema central de Enoc. Y no es solo en Enoc, también lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 3. La primera mentira que se le ofreció a la humanidad por la serpiente es que vamos a tener conocimiento. Que Dios nos está alejando de esto. El conocimiento prohibido, secreto, finalmente sería nuestro si simplemente desobedecemos a Dios. Y esta idea es la más probablemente la que estos vigilantes, estos hijos caídos de Dios, le ofrecieron a las mujeres, que los hizo muy atractivos a ellas. Así probablemente incluso es como las enamoraron. Y este conocimiento, por cierto,
como con Adán, y también con cualquier conocimiento que Satán te da, este conocimiento realmente no avanza en nuestra vida, simplemente nos enraiza más y más profundamente en lo oculto, en la brujería, y nos vuelve básicamente iniciados en el reino de Satán. La séptima cosa que quiero compartir es que Pedro confirma que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro en el 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisioneros de la oscuridad para ser castigados en juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, en el contexto del diluvio de Noé, estos eran posiblemente los vigilantes, los ángeles que pecaron y se rebelaron contra la ley de Dios teniendo relaciones sexuales con mujeres, produciendo esta herencia como mencionamos en Génesis. Y Dios los pone en cadenas y los ata en el Tártaro, lo cual es el pozo más profundo hasta el juicio final. Interesantemente, el término Tártaro no aparece en el Nuevo Testamento cristiano, sino solamente en el 2 Pedro capítulo 2:4, cuando se refiere al lugar del juicio para ángeles caídos. El Tártaro es un término que está traducido desde el griego y se origina en la mitología griega en vez de en las creencias judías. En la mitología griega, el Tártaro es un pozo profundo y oscuro en el inframundo, utilizado como una mazmorra de tortura y sufrimiento para los impíos y como una prisión para los titanes. Está considerado como un lugar donde las almas son juzgadas y los impíos reciben juicio divino. En la creencia judía, el concepto de la vida después de la muerte y los lugares de castigo y purificación son bastante distintos y se les refiere más comúnmente como el Gehenna o el lugar de purificación o castigo, o Gen Eden, el jardín del Edén, el lugar de recompensa. Entonces Pedro dice que estos ángeles no fueron perdonados, aquellos que pecaron, sino que fueron enviados al Tártaro. En el contexto de la historia de Noé, esto parece referirse a los hijos de Dios que se rebelan contra Dios y reproduciéndose con humanos generaron una descendencia demoníaca e híbrida. Ahora, octava cosa. Los vigilantes aparecen en el libro de Daniel representando seres espirituales que sirven el propósito de Dios. Ahora, los vigilantes, estos hijos de Dios, no solamente están en Génesis, también los vemos en Daniel 4:13. En ese versículo, el rey Nabucodonosor recuerda un sueño donde él ve a un vigilante, uno santo que baja del cielo. El término vigilante aquí es utilizado para describir un tipo de ser angélico. Y estos seres son vigilantes o guardianes, quienes cuidan los asuntos humanos. Si vas un par de versículos más adelante, Daniel 4:1, versículo 17, este versículo explica el decreto de los vigilantes y la demanda de los santos, asegurando que los vivientes sepan que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien quiere, y pone sobre él a el más humilde de los hombres. Este pasaje destaca la autoridad y la soberanía de Dios sobre los reinos terrenales, como se comunica a través de los vigilantes. Sugiere que los vigilantes sirven como agentes de la voluntad de Dios, enfatizando que los gobernantes humanos reinan por permiso de Dios y para sus propósitos. Si van a Daniel capítulo 4, versículo 23, verán que en este versículo el rey habla nuevamente de ver a un vigilante santo bajando del cielo en su sueño. Este momento en el contexto de una advertencia contra Nabucodonosor y su orgullo y su juicio pendiente sobre él por no reconocer la soberanía de Dios. El vigilante anuncia que Nabucodonosor será expulsado de los hombres para vivir entre las bestias del campo hasta que él reconozca al más alto que reina sobre los hombres. Entonces, esto nos dice que los vigilantes básicamente son seres que están viendo, son agentes de Dios, que están sirviendo el propósito de Dios en la tierra. Ahora, lo último que quiero mencionar ¿son los espíritus malignos o demonios, los nefilín o gigantes desencarnados? Por ejemplo, los demonios con los que estamos lidiando hoy, ¿son aquellos simplemente la versión desencarnada
de los espíritus de estos gigantes que el gran diluvio destruyó. Lo que debemos comprender es que la Biblia es muy clara sobre esto y sobre lo que no tenemos claro. La Biblia no nos dice nada de dónde vienen los demonios. Solo afirma su existencia y nos instruye en cómo expulsarlos. Cualquier otra cosa es pura especulación. Los judíos antiguos creían que los espíritus malignos eran Nefilín desencarnados. En Enoc 1:15, los espíritus malignos vienen de gigantes muertos. En el libro de Jubileos, capítulo 10, los demonios son los hijos de los vigilantes caídos. Otra especulación que voy a agregar es que parece que los ángeles tienen alas, Daniel 9:21, pero los demonios no, Mateo 12:43. Parece que los ángeles usualmente habitan los cielos, Efesios 6:12, Judas 6, Apocalipsis 12. Los demonios parecen estar atados a la tierra. Los ángeles tienen su propio cuerpo y normalmente no desean ocupar el cuerpo de otro. Los demonios parece que tienen un importante deseo de habitar el cuerpo de otra persona. Mateo 12 y luego Marcos 5. Y solo de este modo ellos pueden gratificar sus malignos deseos y propensiones. Entonces, ¿podría esto significar que los demonios son la descendencia de los Nefilín? Podría. O quizás no. Honestamente, no hay ninguna diferencia. Los demonios son malignos y si bien no sabemos exactamente de dónde vinieron al 100%, sabemos a dónde están yendo. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, en Génesis capítulo 6, Josué, de Josué a Pedro y Judas, y en todo el libro del Apocalipsis, el fin del mundo, todo eso, todo lo que aprendemos es que vivimos en el reino físico, pero hay otro reino que existe al mismo tiempo, y es el reino espiritual. La Biblia es un libro espiritual. El mundo es espiritual, y a veces, como pasa en Génesis capítulo 6, ese mundo espiritual, esos seres espirituales, invaden el mundo natural y quieren también contaminar a la raza humana. Dios ejecuta su juicio y trae adelante la destrucción para ellos, los aprisiona. Y hoy por hoy, como cristianos, se nos da la tarea de todavía seguir expulsando espíritus impíos, sea que sean descendientes directos de estos Nefilín desencarnados o no, no hay ninguna diferencia. Solo hay un nombre que expulsa a estos espíritus impíos, efectivamente, y ese es el nombre de Jesús. Gracias por ver esta versión extendida del tema de los vigilantes y los Nefilín y estos espíritus misteriosos. Déjame aprender qué aprendiste en los comentarios y no te olvides de poner me gusta y suscribirte. Si disfrutas material así, quiero que consideres apoyar a nuestro ministerio compartiendo nuestro canal y a través de los links que ves abajo para que podamos seguir produciendo videos y contenido gratuito para toda la comunidad. Hasta la próxima. Amén. Bye.